Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Leo estos dos últimos versículos. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Leí Romanos 6, versículos 15 al 23. En las sesiones anteriores, durante todo el mes de febrero, hemos definido lo que significa e implica la santificación, tanto el acto en el cual somos apartados para Dios de una vez y para siempre, como el proceso de rendir nuestra vida en consagración para apartarnos del mal. En el primero hay un acto soberano de Dios que sucede en el instante de nuestra conversión. En el segundo se trata de una situación que implica el proceso, la evolución en donde nuestra voluntad está siendo rendida reiteradamente para honrar a Dios con nuestra forma de vida. Hemos también puntualizado la naturaleza del pecado y de la tentación, de manera que tenemos claridad de que no es posible hacer responsable al diablo de aquello de lo cual los responsables somos nosotros. Palabras comunes cuando hablamos de estos temas son tentar, tentación, tentador, pero estas palabras están relacionadas con otras palabras como atentado, intento, intención, contentar, contener. En todos estos vocablos y en todas estas palabras está como factor elemental la intención, el impulso hacia algo. Es la idea de fondo. En realidad revela una forma de inclinación interior de la persona hacia algún modo de estímulo acerca del cual se siente vulnerable. En esta sesión hemos llegado al momento de las conclusiones finales. Y quisiera iniciar este proceso con algunas preguntas de reflexión. ¿Cuánto de nuestro recurrente estado de vulnerabilidad al pecado y de nuestra recurrente dificultad para enfrentar el pecado o para perseverar en integridad y en santidad se debe al tipo de trato que existe, particularmente en nuestro caso como hombres, con la figura femenina? No con alguna persona en particular, sino con la figura femenina, en términos generales. ¿Cuánto de mi debilidad está asociada con la figura femenina?
cuán vulnerable soy a la figura femenina. Otra pregunta más. ¿Cuánto de tu o de mi recurrente fragilidad, de nuestra recurrente fragilidad ante la tentación, está relacionada con estados de ánimo cambiantes, con carácter, con temperamento, o incluso con personalidades contrastantes que llegan a ponernos en crisis? ¿Cuánto tiene que ver con debilidades para mantenernos en control de nosotros mismos ante circunstancias que nos llevan a el estallido, al extremo de perder el dominio? Algo más para reflexionar. ¿Cuán fácilmente caemos con situaciones tan triviales como, por ejemplo, el lenguaje soez, cargado de maldiciones, de vileza? ¿Cuánto tiene que ver con conversaciones sucias, tan comunes, tan frecuentes, tan cotidianas, tan coloquiales? ¿Cuánto de nuestra vulnerabilidad para perseverar en santidad tiene que ver con entornos, tiene que ver con ambientes, tiene que ver con relaciones y con tratos que nos vulneran y nos llevan a hacer lo que finalmente terminará avergonzándonos delante de Dios? ¿Tiene sentido para ti o tiene sentido para mí esto que estamos valorando? ¿Podemos considerar esto como un signo o como un síntoma de una constante, y como una constante, no solamente constante, sino recurrente lucha nuestra interior por ser íntegros delante de Dios? ¿O hay circunstancias en las cuales nos hemos finalmente dado por vencidos pensando, esto es una batalla perdida, no tiene caso ni siquiera que lo intente? Creo que lo más esperanzador relacionado con nuestra santificación como creyentes en Jesucristo radica en las razones poderosas por las cuales hemos sido llamados para ser santos. Y quiero enumerarlas. Son cuando menos 4 razones que nos ocuparán en estos minutos próximos. La primera de ellas es, como las demás, una razón bíblica. Hemos sido llamados por Dios a ser santos, a vivir en santificación, porque Dios es nuestro Padre. El Padre al cual hemos sido aproximados, con el cual hemos sido reconciliados, por el cual hemos sido adoptados. El Padre que nos ha dado un sitio de honra y de honor. Y en nuestra naturaleza como hijos de Dios, debemos asemejarnos a nuestro Padre. Ese llamado a asemejarnos al Dios que nos ha tomado como suyos, comienza desde el libro de Levítico, por ejemplo. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea y les dijera, sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Levítico 19, versículos 1 y 2. Aún más insistentemente, Levítico dice, yo soy el Señor, su Dios. Así que santifíquense y manténganse santos. ¡Qué énfasis! Santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Y luego agrega, no se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Esto es Levítico 11, 44 y 45. Ahora leo en el Nuevo Testamento este mismo concepto, esta misma convocación de Dios para ser santos como Él es santo. Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia,
tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Leí primera de Pedro 1, versículos 13 al 17. Así que esta primera causa bíblica por la cual Dios nos demanda vivir en santidad es porque Él es santo y nosotros somos sus hijos. Hay un principio de semejanza que nos llama a la santidad. La segunda causa es ser santos porque somos morada del Espíritu de Dios. Somos el templo, no hecho por manos humanas, en el que Dios determinó habitar. El templo en el cual Dios está morando. El templo no hecho de manos. El apóstol Pablo describió esto, estoy leyendo Hechos capítulo 17, cuando Pablo discursa en el Areópago de Atenas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Leí Hechos, capítulo 17, versículos 24, 25 y 28. El mismo apóstol Pablo insistentemente nos describe por qué dice que debemos ser santos, en tanto que somos morada del Espíritu de Dios. Pablo dice en primera a los Corintios capítulo 6, todo me está permitido, pero no todo es para bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 12 y 13, versículo 15 y 17 al 20. Así que Dios ha hecho de nosotros la morada donde Él habita, y eso demanda de nosotros santidad. Somos llamados a santificación porque somos la morada del Espíritu de Dios. Hemos mencionado ya dos razones fundamentales por las cuales somos llamados a santificación. La primera de ellas es porque el Dios que nos ha reconciliado consigo mismo y nos ha hecho sus hijos es santo. Y nos debemos en santidad a Él.
por semejanza con nuestro Padre. Y la segunda razón es porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Somos el templo en donde Dios mora. Hay una tercera razón, y esta razón es una más que agrega a nuestro llamado, a nuestro mandato por santificación. Ser santos porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos suyos. Fuimos comprados por el precio de su sangre derramada en la cruz. El apóstol Pedro dice esto puntualmente. Estoy leyendo 1 de Pedro capítulo 1. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Así que hemos sido comprados. Hay una tercera razón por la cual Dios nos llama a santificación. Ustedes me pertenecen. Son míos. No los compartiré con la inmundicia. No los compartiré con la corrupción del mundo. Y hay una cuarta razón más, una cuarta causa por la cual somos llamados por Dios a santificación. Somos llamados a ser santos porque no pertenecemos, no somos del mundo. Hemos sido apartados para su gloria. No vivimos para nuestra propia satisfacción. No vivimos para nuestro propio goce. No vivimos para nuestra propia alegría y realización personal. Todas esas cosas pueden suceder cuando aprendemos a vivir para Dios. Así que no somos del mundo. Esto es acerca de lo cual nuestro Señor Jesucristo oró en la oración sacerdotal de Juan, capítulo 17. Estoy leyendo para ustedes esta porción de la palabra. Juan 17 es exactamente en donde el Señor está intercediendo por sus discípulos y por cada uno de los que habíamos de creer. Esto es, nosotros los que hoy nos declaramos creyentes en Jesucristo y somos cristianos, profesantes y confesantes. Jesús ora en estos términos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan capítulo 17, versículos 14 al 19. Hay esta porción hermosa en donde Jesús está hablando de cómo Él se santifica a sí mismo. Eso quiere decir Jesús también está rindiendo su propia voluntad para honrar a Dios en santidad. Y lo hace para que nosotros también lo hagamos por Él. Hay lecciones que tenemos que aprender acerca de nuestra santificación. Quisiera hacer un breve repaso de estos 4 principios por los cuales somos llamados a santificación por Dios. La primera razón es que debemos ser semejantes a Dios nuestro Padre. La segunda razón es porque el Espíritu de Dios ha hecho de nosotros su morada. La tercera razón es porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y la cuarta razón es porque no somos del mundo, somos de Cristo, le pertenecemos a Él.
Amados hermanos, cuando entendemos esto, queda claro en nuestra mente y podemos percibir con puntualidad que el amor de Dios nos ha rodeado de toda forma de gracia, toda forma de bendición, y ha dejado al alcance de nuestra mano los auxilios generosos con los cuales podemos sostenernos en nuestra perseverancia para ser fieles en santidad. Cada creyente en Jesucristo debe desarrollar un sistema de defensa que esté fundado en la palabra de Dios, en la oración y en una vida de integridad asociada con su desempeño cotidiano. Esto significa algo semejante a cuando vamos a salir a carretera, en un automóvil con cierto uso y desgaste, un auto con ciertos achaques, porque ya es un auto viejo. Para poder conducir con seguridad y sin sorpresas en carretera, sin tener experiencias desagradables, antes de iniciar nuestro viaje, debiéramos revisar las cosas esenciales como los frenos, las llantas, los niveles de aceite, que haya suficientemente agua abastecida en el sistema de enfriamiento, incluso la carga que la batería está enviando al motor, o que el motor está proporcionándole a través del generador a la batería. La razón de todo esto es porque queremos transcurrir con tranquilidad y seguridad. Bien, esto nos lleva a pensar, hermanos, en la manera en que somos auxiliados por Dios para enfrentarnos diariamente a la lucha para perseverar en integridad y pureza, para honrarle en santidad. Nuestro sistema de revisión recurrente tiene que ver con los puntos críticos de nuestra vida. Quiero enumerar cuando menos 5 puntos en los cuales quisiera que estuviésemos sensiblemente alertas y dispuestos a reconocer íntimamente en dónde pudiéramos necesitar mayor atención. Número 1, revisa tu relación con Dios. Pregúntate frecuentemente qué pecado oculto, qué desobediencia pasiva, inocente o cándida, qué descuido, qué forma de desatención o qué rebeldía deliberada puede estar estorbando el medio entre Dios y yo. Es una buena manera de comenzar para definir mi sistema de supervivencia en santidad. ¿Qué cosa he descuidado? ¿Qué estorbo hay en medio de Dios y yo? En segundo lugar, toma con seriedad, con suma seriedad, la calidad de tu vida de comunión con Dios. Me refiero a lo que pasa contigo con la palabra de Dios, con la oración, tu manera habitual de mantenerte en constante comunión, en fresca y nutritiva comunión con Dios. ¿Esto es una experiencia vigorosa? ¿Es una experiencia vivificante para ti? ¿O es algo que permanece en el abandono, en el descuido? Alerta, esto es algo que tienes que revisar. En tercer lugar, tenemos que estar pendientes. Analiza tus vínculos, comenzando por los vínculos vitales, tus alianzas sagradas. ¿Cuál es el estado de tu relación conyugal? ¿Cuál es el estado de tu relación de pareja y de tu entorno familiar inmediato? Considera qué es aquello que has dejado pendiente, las cosas que has descuidado. Considera qué es aquello que necesita ser resuelto con mayor inmediatez, atendido cuanto antes, sanado a la voz de ya. En ello puede haber algo que está estorbando tu paz interior y tu comunión personal con Dios. Dios no dará por inocente a quien sea negligente en menospreciar los vínculos sagrados que Él ha bendecido. En cuarto lugar, evalúa con honestidad el tipo de relación que tienes con tu pastor, con tu mentor espiritual, con alguien que sea una forma de figura de autoridad espiritual en tu vida. ¿Qué tipo de trato, qué tipo de relación tienes cuando necesitas consejo y tienes que ir a alguien? ¿Quién te sostiene en consejería, en mentoría, en asesoramiento? ¿YouTube? ¿Facebook? ¿TikTok?
Google, ¿quién lo hace? Evalúa con honestidad el tipo de relación que tienes con tu pastor, con tu mentor espiritual. Valora tu manera de integrarte y ejercitar tus dones sirviendo. ¿Cómo estás comprometiéndote, involucrándote, participando en la vida de tu congregación, en sostener la obra de Dios, en apoyar la unidad de tu iglesia, la comunión de una congregación de fe bíblica y de sana doctrina? ¿Te gusta ser parte de eso o solamente quieres ser un espectador que va, se sienta y goza un poco y después se retira y no le importa absolutamente nada más de lo que pase? No es una buena ruta para llegar a una verdadera madurez en tu comunión con Dios. En quinto lugar, escudriña con sentido crítico y de autoanálisis tu forma de comportamiento en los entornos que no tienen nada que ver con tu fe en Jesucristo. Me refiero a los entornos que no son típicamente cristianos. En privado, en donde nadie te observa, en donde nadie sabe lo que haces. Considera que tus actos privados y tus actos anónimos, tus actos llevados a cabo en secrecía, tal vez en las redes virtuales, tal vez visitando sitios de internet, de la web, en conversaciones secretas con alguien, todo eso contribuye a tu estado espiritual, a tu condición ante los ojos de Dios. Esto perfila quién eres ante la regla de Dios, ante la plomada de Dios. Es Dios quien mide nuestros actos. No es el pastor, no es la congregación. Si tienes temor de que tu esposa revise tu celular, imagínate lo que pensará Dios. Entonces no debiéramos vivir tan atemorizados de que nuestra esposa de pronto descubra que mi celular está sin bloqueo y va a comenzar a leer algunos mensajes. Debiera yo estar más preocupado de pensar, ¿qué opinión tiene Dios de mí? ¿Cuánto de lo que hay allí pudiera estar estorbando en mi relación personal con Dios? ¿Qué cosas pueden ser aquellas que aún están allí, que he consentido en mi vida, que he tolerado, que he sobrellevado y que he callado y guardo en intimidad? Y que yo sé que me avergonzarán en la presencia de Dios. ¿Cuántas decisiones radicales tengo que tomar acerca de mi propia santificación? ¿Qué cosas tengo que rendir y tengo que renunciar radicalmente y decir, no más? Ha llegado la hora de tomar mi compromiso con Dios con seriedad y rendir mi vida a Jesucristo para honrarle en santificación. No lo haré solo. El Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu Santo habita en mí, ha hecho de mí un templo. Yo tengo que consagrar este templo para glorificar a Dios. Muchos creyentes tienen la idea de que esto es una cosa para pastores, para misioneros, para obreros cristianos y para líderes, hermanos que están al frente de la congregación, pero, hermanos, no es así. Quien piensa de esta manera está rotundamente equivocado. Quien piensa de esta manera vive engañado. Este es un llamado para todo creyente en Jesucristo, al cual Dios está retando y desafiando para vivir en obediencia, para entregar nuestra vida en una forma de vida agradable a Dios. El apóstol Pedro describe nuestra naturaleza y carácter como elegidos por Dios de una manera que a mí me parece devastadora y contundente para argumentar a favor de nuestra separación de la inmundicia que hay alrededor. Estoy leyendo para ustedes Primera de Pedro capítulo 2. El apóstol Pedro dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que anuncien, para que proclamen, para que divulguen y griten las obras maravillosas de aquel que los llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Qué llamado tan elocuente, qué llamado tan contundente. Amados hermanos, tenemos un gran llamado de Dios. Santificación no es algo que haremos solos. La gracia de Dios nos asiste. A través de una cercana y estrecha comunión con Dios, seremos vivificados a través de las promesas de su palabra que el Espíritu Santo traerá a nuestra vida. Seremos asistidos, auxiliados, estrechas, cercanamente por el Espíritu Santo cuando estemos próximos a caer y el Espíritu vendrá a nosotros y dirá: ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Ahí hay peligro! Tú y yo somos sensibles, hemos estado allí, lo hemos oído. El Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón, redarguyéndonos y diciéndonos: te has alejado, estás totalmente distanciado, has dejado que hayan demasiados estorbos en medio de tu comunión con Dios, no has tenido cuidado de los entornos y has perdido el dominio, el control, has dejado que esto te arrastre. Esto ya llegó demasiado lejos. El Espíritu Santo recurrentemente está insistiendo en hacernos reconsiderar. Nos está llamando. Es el tiempo de volver a Dios. Es el tiempo de romper con lo que nos ata. Es el tiempo de cancelar, de renunciar, de bloquear. Esos son términos que se usan ahora. Bloquear en las redes virtuales. Es el tiempo de aprender a decir no de manera radical. Es el tiempo de reconocer quién es el Señor de nuestra vida, a quién nos debemos en verdad, y comenzar a vivir para su gloria.